Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Muy buenos días a todos. Sin duda para mí hoy es un día muy especial. Es un día que voy a tener marcado en mi calendario de por vida. Y estoy muy feliz de poder estar aquí, de lo que siento que es mi casa. He podido estar unos cuantos años fuera, pero yo creo que el vínculo con el Real Madrid, el vínculo con el madridismo nunca ha dejado de existir, siempre ha estado ahí. Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. Un saludo a todos los oyentes del podcast de Coach's Voice, Táctica y Sistemas. Los saluda Luis Fernando Restrepo. Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid. Y así como lo han escuchado, es como se presentó en la que se llama la Casa Blanca del Fútbol. Esa imagen de Xabi Alonso ante el micrófono, acompañado por las directivas del Real Madrid. Una noticia esperada que se dio finalmente en el mundo del fútbol. Álvaro Romeo es el jefe de contenido de Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí. Era una noticia esperada la de Xabi Alonso, como tú bien has dicho. Era un entrenador que ya perteneció a la Casa Blanca como futbolista y como entrenador. Y después de su paso por el Bayer Leverkusen, donde consiguió la primera liga del conjunto alemán, era absolutamente inevitable que esos rumores que apuntaban a que podía llegar al Real Madrid se intensificasen y al final, luego de la salida de Carlo Ancelotti, todo eso ha cristalizado y bueno, toda la suerte del mundo para Xabi Alonso, se la deseamos de verdad. Claro, dio muchas vueltas, pero es un hombre que se inició como entrenador en la Casa Blanca, en la del Real Madrid, porque Xabi Alonso fue jugador pues, de la institución de 2009 a 2014 y empezó como entrenador también en el Club Blanco. Tenemos también para hablar de él a Héctor García. Él es el redactor jefe de Coach's Voice porque hace 5 años, óigase bien, hace 5 años, nuestro medio apostó por él y entrevistó a Xabi Alonso también con una clase magistral. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, hola Álvaro, hola a todos los oyentes de este magnífico podcast. Y bueno, una noticia que no por esperar deja de ser sorprendente de tener a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Sí, claro, es una llegada que pues pone a todo el mundo a hablar y vamos a hablar de esta figura de Xabi Alonso que es multidisciplinar en el sentido de sus influencias, como incluso también lo tocamos en otro podcast de Táctica y Sistemas. ¿Por qué? Porque él ha estado bajo las órdenes de Pep Guardiola, de José Mourinho, de Carlo Ancelotti, de quien tuvo unas sentidas palabras en su presentación precisamente con el Club Blanco. Y también una persona con múltiples vivencias. Ha jugado en el Real Madrid, fue figura en el Liverpool, en el Bayern Múnich y fue un ícono en el club donde se formó, la Real Sociedad, Álvaro. Efectivamente, bueno, fue un jugador que desde el principio ya demostró tener mucha visión de fútbol. Su padre, Perico Alonso, es o fue futbolista, su hermano Mikel también. Y bueno, Xabi Alonso desde que debutó en la Real Sociedad fue un jugador del que ya se veía que tenía un gran futuro como estratega y muchas veces los estrategas mutan en entrenadores. Ha trabajado además con Xabi Alonso, digo, como futbolista con los mejores técnicos y ahora ya a los 43 años desemboca finalmente en ese club que desde hacía tiempo le esperaba ya como agua de mayo. En un momento decisivo para el club, además, un momento quizá de renovación en algunas posiciones y también a las puertas de una competición absolutamente nueva que por el momento no parece que vaya a ser muy importante, pero quién sabe si en un futuro adopta rango de competición importante. Estamos hablando del Mundial de Clubes de la FIFA. Vamos a analizar la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid desde el punto de vista del juego. Y les voy a proponer algo, como hace el técnico. ¿Qué es lo que hace a Xabi Alonso tan importante? ¿Por qué fue tan revolucionario, sobre todo en el fútbol alemán? Vamos a hablar de un sistema, vamos a hablar de su llegada, su estilo de juego. Para ello, entonces, saludamos a Carlos Luengo, nuestro analista en Coach's Voice, y Cristian Moya, también colaborador en nuestro medio y también entrenador de la UEFA. ¿Qué tal, Carlos y Cristian? Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas, Luis Fernando. Encantado. Y vamos a tocar el primer punto. Vamos a analizar la llegada al Real Madrid de Xabi Alonso, quien llega a reemplazar a Carlo Ancelotti, el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid,
Arranquemos por la exigencia que va a tener Xavi Alonso en el equipo. Esto es lo que decía el hombre. La exigencia en el Madrid es máxima y hay que aceptar el reto, pero es un reto muy bonito, ¿no? Y creo que podemos hacer cosas que enciendan a la gente, que ilusionen al madridismo, que tengan ese orgullo que es intrínseco de lo que es el Real Madrid y de lo que es su afición, y a eso venimos, la gente, yo mismo, la gente, el cuerpo técnico que llegamos, la gente que está aquí, seguro que tenemos esa energía para este impulso que necesitamos. Y comencemos por allí. Héctor, ¿qué se puede esperar de un Xavi Alonso bajo presión? Porque la exigencia debe ser máxima. Bueno, yo creo que hay un punto interesante. Hablabas antes, Luis, de que hace 5 años estuvimos con él entrevistándole en esa clase magistral que puede ver todo el mundo en nuestro canal. Y en una clase en la que hablaba desde un punto, él estaba entonces en la cantera del Madrid, desde un punto de vista táctico, cómo era su posición en medio campo como jugador en el Madrid y en el Bayern. Y ya ahí yo creo que nadie dudaba, aunque eran los primeros momentos, de que en algún momento, en algún paso de su carrera iba a ser entrenador del Madrid. Y ha llegado ahora con 43 años. Yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, hay un punto común entre su llegada al Real Madrid como jugador y como entrenador. Él llega al Real Madrid después de que el Barcelona dominara, se inicia un nuevo proyecto, llegan Cristiano, Kaká, Benzema, Xavi, Alonso, Arbeloa. Es un nuevo Real Madrid que inicia un nuevo proyecto para intentar pelear contra ese Barcelona. Pues bien, ahora como entrenador llega más o menos en una situación parecida, un mal año en el que el Barça ha estado muy por encima y hay una renovación desde el punto de vista táctico con el entrenador, que es él, y desde el punto de vista de jugadores, con múltiples llegadas de jugadores. Desde el punto de vista exigente, él lo sabe, él ha sido jugador del Madrid y lo ha vivido de cerca. El Madrid solo entiende una palabra, que es ganar, por eso Ancelotti, pues, una mala temporada ha salido del club y él sabe, él conoce ya en la Casa Blanca y sabe que la exigencia va a estar ahí. Y la exigencia parte desde ya, porque el reto es el Mundial de Clubes, que para el Real Madrid este año, esta temporada, no diríamos el gran título, porque siempre está la Champions, pero estaba situada a la misma altura de la Champions. Es un título que el Madrid lo entiende como principal para su historia, para su estrategia comercial, su estrategia deportiva, y por eso Xabi Alonso ha venido desde ya, se hace cargo del equipo y liderará el equipo en ese Mundial de Clubes con toda esa renovación de jugadores express. A ver, pero yo sí quisiera preguntarle a Carlos y a Cristian, desde el punto de vista ya de técnicos, ¿qué significa para Xavi Alonso y sobre todo para el Real Madrid que llegue un hombre que se supone que es de la casa? ¿Esta exigencia se hace aún más grande para un entrenador, para un técnico? Lo primero, Xavi de la casa, bueno, diría que es del fútbol y que ha pasado por un gran club como es el Real Madrid, que le marcó, pero su casa o su principal casa yo creo que es la Real Sociedad, ¿no? Que es de donde él más ha tomado sus primeros pasos y ahora llega a un Real Madrid donde él marcó una época, marcó un estilo de juego con Mourinho y bueno, ahora es cuando se le va a exigir muchísimo más. No es lo mismo jugar en un Leverkusen donde, bueno, hay una exigencia, pero no es máxima, a un Real Madrid donde ya no vale otra cosa que no sea ganar y ganar y ganar. ¿Pero qué influye entonces esta exigencia, Cristian? Bueno, yo creo que obviamente el Real Madrid es la máxima exigencia a nivel fútbol mundial y Xabi Alonso lo sabe. Pero a la vez sí que creo que esa exigencia está más que preparado Xabi Alonso por diferentes motivos. Y vamos a su currículum como entrenador, pues sí que vemos bueno, que ha tenido a nivel profesional esa andadura en la Real Sociedad B, una andadura que también fue exitosa porque consiguió que la Real Sociedad B ascendiese a segunda división, y luego vemos cómo llega al Bayer Leverkusen y es capaz de ganar una Bundesliga y capaz de ser finalista en una competición europea, algo bastante grande para un club como el Bayer Leverkusen. Podemos resumir, decir bueno, que tiene un currículum deportivo todavía pequeño, pero es que ese currículum deportivo hay que asociarlo al currículum deportivo como jugador. Y como jugador, bueno, pues todos sabemos lo que ha sido Xabi Alonso como jugador. Si aunamos esas dos cosas, el Xabi Alonso jugador y el Xabi Alonso entrenador,
esa exigencia yo creo que la domina a la perfección, que domina a la perfección la llegada a un club como el Real Madrid, en el que él ha sido un jugador muy importante. Recordemos que ha estado en el Bayern de Múnich, ha estado en la propia Real Sociedad, en el Liverpool, competiciones europeas. Por lo tanto, yo creo que Xabi Alonso llega en el mejor momento que puede llegar al Real Madrid a nivel suyo particular. Estoy de acuerdo con lo que decía Héctor, que en un momento, entre comillas, de convulsión del Real Madrid llega Xabi Alonso. Y esa exigencia estoy seguro que la va a trasladar en importancia a la hora de intentar conseguir objetivos. Pero ¿cómo se puede interpretar, Álvaro, esta llegada de Xabi Alonso partiendo de la base de la salida de Ancelotti? Bueno, yo no creo que el mal año de Ancelotti haya obligado al Real Madrid rápidamente a apresurarse y a traer a Xabi Alonso como podían haber traído a cualquier otro. Yo tengo la sensación de que Xabi Alonso llevaba mucho tiempo en el radar y en la mirilla del Real Madrid. O sea, que iba a llegar en un momento, antes o después. O sea, yo creo que eso iba a pasar. Entonces, por ese lado no me parece un parche, ni mucho menos. No voy a decir que es el elegido o el esperado, pero casi. Se le conoce bien, tiene, diría que de momento una prensa muy favorable, que se puede tornar en menos favorable, porque ya sabemos cómo funcionan los grandes equipos, pero estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Xabi Alonso conoce la casa y eso es muy importante. Creo que el Real Madrid, históricamente, y sobre todo con Florentino, ha sido un equipo en el que ha funcionado bien, un tipo de entrenador que filosofea poco y que simplemente gana y sabe gestionar el grupo. Xabi Alonso tiene un perfil en este momento muy táctico, creo que se le ha escudriñado mucho desde el aspecto táctico por parte del periodismo y además con toda la razón del mundo porque su Bayer Leverkusen creo que fue una especie de oasis en Alemania, pero en el Madrid se le va a pedir ganar y va a depender mucho también de cómo vaya el Barcelona en los inicios de Xabi Alonso. Son vasos comunicantes, Madrid y Barcelona, esto siempre se dice, y si el Barcelona empieza como un tiro y a Madrid le cuesta arrancar, pues imagino que ahí Xabi Alonso será el primero que entenderá que el equipo tiene que ganar. ¿Cuánto va a costarle a la plantilla asimilar un nuevo sistema? Porque presumiblemente, y de esto hablaremos después, puede que juegue con tres centrales, pues ese será otro de los interrogantes. Ahí Xabi Alonso tendrá que saber hacer muy bien el malabarismo ese entre quizá hacer jugar a su equipo de una manera distinta y por lo tanto que al equipo le cueste, pero al mismo tiempo seguir ganando, porque en el Madrid ganar es una obligación. Uno de los puntos que tendrá pues que solucionar Xabi Alonso a su llegada al Real Madrid es empezar a limpiar un poco el nombre de la plantilla, que fue muy criticada desde la directiva por la constitución de la misma hasta pues a Ancelotti por la gestión de los jugadores. Escuchemos lo que dice Xabi Alonso de los jugadores y la plantilla. Sí, claro que he visto, claro que he hecho un análisis de cómo ha jugado el equipo, de los jugadores cómo están, pero lo utilizo y lo uso de cara a la idea que tengo yo, de cara al proyecto nuevo que iniciamos, ¿no? Yo creo que eso, al final los entrenadores o los equipos dependemos de los jugadores y creo que los jugadores son de mucho nivel, de altísimo nivel competitivo y ahora es el reto. El reto es hacer un equipo, sacar el potencial de estos jugadores y hacer un equipo y que todos vayamos a una y si conseguimos eso tendremos una fuerza muy, no voy a decir imparable, pero una fuerza muy potente. ¿Se verán cambios profundos en toda esta reestructuración de la plantilla, Héctor? ¿Se espera entonces que Xabi Alonso llegue con una nueva mano? Bueno, a nivel de plantilla yo creo que sí. O sea, cuando estamos grabando este podcast ya están Huijsen, Trent Alexander-Arnold. No sabemos si vendrán más, seguramente sí. Pero bueno, Madrid necesita cubrir sobre todo puesto de la defensa y esa ha sido la demanda que yo creo que ha hecho Xabi Alonso. Y bueno, él sabe, si vemos el Bayer Leverkusen, él viene con 3 puntos ya como entrenador en la élite, ¿no? El primer año en el Bayer Leverkusen llega a mitad de temporada y con lo que tiene salva al equipo. El segundo año ya puede construir un poco más su plantilla, lo hace campeón de todo, salvo de la Europa League, y es un equipo imbatido en la Bundesliga, gana el título de la Bundesliga contra el Bayern. Yo creo que la última temporada se ha consolidado en el Bayer Leverkusen. Y me explico, aunque no ha ganado títulos, sí ha sido ese paso de entrenador de mantener en la élite en los puestos más altos al Bayer Leverkusen. Segundo en la Bundesliga, ha competido en la Champions. Es decir, no hemos visto un Bayer Leverkusen que después de darlo todo, como le pasa a muchos equipos, el año siguiente se hunden. Entonces él ha mantenido ese nivel con jugadores, una plantilla más o menos que ha podido mantener. Y en el Real Madrid yo creo que su idea va a ser esa, el construir un colectivo
No sé si vamos a ver, bueno, el Madrid siempre ha sido un equipo de individualidades por encima del colectivo, pero yo creo que con Xavi Alonso eso puede cambiar, aún teniendo jugadores como Mbappé, Vinicius. Él va a intentar generar un espíritu colectivo en el equipo, por eso este gran cambio de jugadores y tan pronto, porque los quiere ya, quiere trabajar con ellos desde el Mundial de Clubes. Y yo creo que, bueno, que el Madrid ha girado, ¿no? Un poco la política con Xavi Alonso gira un poco todo, ¿no? De un equipo que va a ser seguramente más táctico que el de Ancelotti, un perfil, digamos, un poco más moderno a este Real Madrid anterior, pero bueno, creo que todo es un proceso, ¿no? ¿La reconstrucción arranca por la defensa o también el mediocampo tendrá que hacérsele una cirugía importante en Ajá. este Real Madrid? Bueno, yo creo que en cuanto a posiciones, es cierto que la defensa es una de las zonas importantes a reforzar y están claros los dos primeros fichajes que han llegado en esa zona del equipo, pero yo donde tengo muchas ganas de ver cómo desarrolla Xabi Alonso y cómo desarrolla esa política de fichajes el Real Madrid es en el centro del campo. No sé qué ubicación finalmente va a tener Bellingham. Es cierto que en su rueda de prensa de presentación, Xabi Alonso hablaba de Bellingham como centrocampista, pero claro, para nosotros o ahora mismo en la cabeza se nos antoja un poco difícil ver a Bellingham en la posición donde estaba Toni Kroos, que realmente es la posición donde el Real Madrid este año ha echado en falta al jugador alemán. ¿Qué pasa? Que igual Xabi Alonso, y quizá luego discutiremos sobre ello, bueno, discutiremos, hablaremos sobre ello, utiliza tres centrales. Y si utiliza tres centrales, sí que me puedo imaginar a Bellingham cerquita de Valverde y ser un centrocampista, como bien Xabi Alonso dijo. Entonces, a tu pregunta, Luis Fernando, sí que creo que obviamente la línea defensiva es la principal a reforzar y por eso el Real Madrid ha estado poniendo la lupa ahí y ha reforzado ya con esa posición, pero el centro del campo es un sitio donde yo tengo todavía dudas o todavía, por así decirlo, no sabemos qué va a hacer Xabi Alonso ahí. Si va a optar por Bellingham como centrocampista, si va a reforzar con un medio centro más puro, por así decirlo, y vamos a ir viendo qué sentido le da a esa posición Xabi Alonso. Yo soy de los que creo que va a haber muy pocos retoques a la hora de nombres, sí fichajes, pero creo que en un Madrid donde Vinicius tiene que jugar, donde Rodrigo tiene que jugar, donde Mbappé tiene que jugar, donde Bellingham tiene que jugar, pocos más puedes entrar ahí. A partir ya de que Xavi es un entrenador intervencionista, creo que va a ser más de modelo de juego que de jugadores y quizás ese es el engranaje que costará. Recuerdo las palabras de Luis Enrique cuando hace poco contaba lo de Mbappé, ¿no? Que le desorganizaba y eso es un factor clave. Pues en el Madrid Xavi es muy organizado y interviene mucho sobre esa organización defensiva y ofensiva y el cómo gestionar esa desorganización que te produce, ya no uno, sino dos o tres jugadores. Ese es el engranaje que debe construir. Y a partir de ahí el centro del campo, pues como mucho necesitará un jugador que sea un centrocampista que tenga más talento a la hora del pase. Bellingham es más gestión de espacios y ahí necesita ese pivote posicional o ese interior que controle más el balón, porque Tchouaméni en eso no destaca. Valverde no es un jugador de control de balón, sino más de correr. Arda. Tenemos la duda ahí todavía de que si es extremo, es interior y Bellingham, por supuesto, para mí, ¿eh? Para mí es un media punta corredor. Sí, tan solo uno, Álvaro, uno, modelo, jugadores para ti. Para mí, encontrar un centrocampista bueno de verdad, que sepa jugar a fútbol bien. Yo creo que esa ha sido la gran falencia del Madrid este año, amén de la falta de presión de los de arriba. Hay que buscar ese jugador. No creo que Trent Alexander-Arnold vaya a ser ese futbolista, por mucho desplazamiento que tenga. Centra muy bien la pelota, pero un centrocampista tiene que tener más cosas, tiene que saber darse la vuelta, recibir de espaldas. Trent Alexander-Arnold es muy bueno con panorama por delante. Creo que el Madrid necesita ese pivote o ese interior quizá, no lo sé. Porque sabemos que el jugador más creativo puede ser el pivote o puede ser el interior también. Hemos visto casos muy distintos, ¿no? De equipos cuya generación creativa o estaba en el interior o estaba en el pivote. Yo creo que eso es lo más importante. Luego, he escuchado ya esta temporada, porque es muy tentador, imagino, para la prensa decir que cuando una temporada es mala, pues es obligatoria una generación, una renovación generacional. Yo no lo veo así. El Madrid no tiene ningún centrocampista ni ningún delantero ahora mismo.
de más de 28 años, después de la salida de Modric. Y en defensa podemos hacer una defensa con Trent Alexander-Arnold, Hausen, Militao y Ferland Mendy, y ninguno tiene 30 años todavía. Relevo generacional no hace falta. Hacen falta unos perfiles muy específicos y sobre todo un centrocampista bueno de verdad. El tema del centrocampista, o sea, es el perfil que tú quieres encontrar. Ese Madrid de Ancelotti que mejor funciona es con Tchouaméni de pivote, que este año, por ejemplo, esta última temporada Tchouaméni de lo que menos casi ha jugado ha sido de pivote porque ha jugado de central. Cross tirado a un lado para dar salida de balón, incrustándose entre centrales, abriéndose banda izquierda para salir desde ahí el Madrid. Y Valverde como interior derecho, que era casi más un carrilero ese Madrid. Entonces, encontrar el problema del Madrid, yo creo que ha sido, no sé si estáis de acuerdo, todo este año ha sido de echar de menos a un jugador que no tienes en demasía, que ha sido Toni Kroos. No saber cómo, no saber suena como muy egocéntrico porque Ancelotti lo habrá probado, sino no encontrar la tecla del qué jugador puede hacer más o menos ese papel en la plantilla que tenías. Pero el problema es encontrar ese centrocampista, ese perfil. Se hablan de ciertos nombres, pero no llegan a ser un Toni Kroos porque no hay un Toni Kroos en el fútbol actual. Casi que lo tienes que construir tú, como el Madrid. Toni Kroos empezó como media punta y se reconvirtió a ese jugador. Entonces, Toni Kroos, ese perfil que el último año que hizo magnífico, no surgió desde cero. Fue una evolución de jugador con los años, experiencias y vivencias. Entonces, el medio del campo, yo creo que, bueno, lo primero que es importante, porque es el eje que te da tu juego, pero la principal demanda, como yo lo veo del Madrid esta temporada, ha sido la defensa y es lo que ha cubierto. Y el medio del campo, seguramente no sabemos si antes del Mundial de Clubes o después, lo encontrará un jugador que pueda hacer ese papel. Puede ser muy difícil de encontrar, pero hay que encontrarlo, porque si algo tuvo el Real Madrid en la última temporada fue una falta de equilibrio y de balance en el Bueno, equipo. también ahí hay una situación. El Madrid, por ejemplo, el partido que se planta contra el Barcelona en Montjuic, si repasamos la defensa, incluso había comentarios de vestuario de que esa defensa no daba para meterse entre los 8 primeros de la liga. Entonces, el mediocampo ha sido un problema, obviamente, pero yo creo que al margen de eso, el principal debe del Madrid esta temporada ha sido la defensa. Ha competido sin 4 jugadores naturales en su posición y eso es imposible a máximo nivel. Querer ganar una Champions así, una liga. Eso es un debe muy, muy grande en una plantilla. Y eso es lo que primero ha corregido el Madrid, de hecho. Hablemos de estilo, porque ya veo que ustedes van para allá. Los cuatro ya están tocando, o estamos tocando ya las puertas del estilo de juego. Esto es lo que dice Xavi Alonso de su forma, de su estilo. He visto los partidos, he analizado y ahora estoy pensando en lo que podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos ser un equipo equilibrado, un equipo que tengamos control, dentro de las calidades individuales de los jugadores, que eso es fundamental, ¿no? Pero darle un sentido colectivo y que todos sepamos cómo queremos hacer las cosas, o de la presión o del inicio de balón, creo que nos dará una estabilidad que luego va a permitir florecer las calidades individuales. Y eso creo que va a ser una parte muy importante de todo, del juego con balón y sin balón, y de los éxitos. Carlos, ¿se verá un nuevo estilo de Xavi, otra evolución, o esperaremos que empiece a trasplantar poco a poco todo lo que hizo en su etapa final en el fútbol alemán? Yo tengo la sensación de que desde el minuto uno va a haber un cambio táctico. Quizás más que, y sigo repitiendo, más que de jugadores. Creo que el Madrid de los últimos años, donde más ha conquistado títulos, no se ha definido por un modelo de juego táctico y ahora sí. Quizás es muy de la mano de lo que hizo el Barça, ¿no? De Flick, que más o menos de jugadores prácticamente casi los mismos, lo único que cambió son ciertos comportamientos. Ahora en el Madrid, bueno, un central, un lateral, como mucho otro lateral más, pero poco más. Ahora, ¿cómo va a ser? Yo para mí va a ser igual de vertical, porque Xavi es un jugador que maneja muy bien los espacios, pero teniendo jugadores muy rápidos, los va a explotar. Ahora es el cómo. Cómo si va a ser mediante pases más diagonales, pases más verticales o pases más horizontales. Yo dudo que sean más horizontales, porque en el medio del campo, sin tener esa pieza clave que decía Álvaro, ese para mí Cross solo tampoco me dice mucho, me dice más Cross y Modric. Entonces sí, manejaban esos pases, ese tempo de juego. Pero solo uno
Y ahí es el cómo engranar, el dar pases en inicio de juego que serán más horizontales y a partir de ahí cambiar la velocidad para explotar a Vinicius y Mbappé. Yo voy a ir un poquito más allá. Él ha estado hablando mucho de la fase ofensiva, pues yo hablaré de la defensiva, y en la defensiva sí que se me antoja que es donde Xabi Alonso primero va a tener que, por así decirlo, incidir en cómo defiende el Real Madrid. Hemos visto que este año le ha costado mucho hacer esa presión alta. ¿Por qué? Porque había jugadores en esa primera línea de presión, pues bueno, que les costaba, Mbappé, Vinicius, el propio Rodrigo, les costaba bastante a la hora de ir a presionar y a la hora de hacer los retornos. Entonces, vamos a ver dónde quiere ir a defender Xabi Alonso, si va a querer ir arriba como en muchas situaciones hacia con el Bayer Leverkusen, pero también con el propio Bayer Leverkusen había momentos que estaba defendiendo en tres cuartos de campo. Por lo tanto, yo, hablando sobre esta fase defensiva, tengo también, igual que decía que tenía mucha ganas de ver cómo recompone el centro del campo del Real Madrid Xabi Alonso, tengo mucha ganas de ver cómo va a ser la fase defensiva de este Real Madrid Xabi Alonso. Si va a ser capaz o va a intentar que el Real Madrid presione alto y va a ser capaz de reconducir, como Mbappé, como Rodrigo, como Vinicius van a hacer esa presión alta agresiva, o si por el contrario espera en tres cuartos y aprovecha los espacios defensivos del equipo rival a la hora de hacer contraataque. Yo creo que vamos a ver un Madrid en el que por lo menos nos va a hacer hablar más de táctica. Creo que esta es una de las novedades que yo anticipo, humildemente, porque tengo la sensación de que así como los entrenadores anteriores del Real Madrid, Ancelotti, Zidane, Solari, eran más valorados por otro tipo de cosas, a Xabi Alonso, la evaluación que se hace de Xabi Alonso suele estar relacionada con lo táctico. Así ha sido en Alemania, quizá en Madrid vaya a ser menos y se le valore más por ganar o perder. No tengo ninguna duda de que va a ser así, pero que va a haber más conversación táctica respecto al Madrid y Xabi Alonso, sobre todo al principio, no tengo ninguna duda. Luego, si termina jugando con tres centrales, será una novedad bastante grande en el Real Madrid. A ver, Héctor García lleva siguiendo al Madrid con mucho detenimiento todos estos años. Yo recuerdo que el Madrid ganó una Champions en el año 2000 con tres centrales, pero no recuerdo que el Madrid haya jugado con tres centrales en los últimos 25 años de manera habitual, a menos que fuese por circunstancias, ¿verdad, Héctor? No, además cuando recurre a Madrid a jugar con tres centrales fue la época de la Champions de Vicente del Bosque, fue la octava y fue por necesidad del guión porque se quedó sin Ujú. sus dos centrales, Sanchís y Hierro, y recompuso con Iván Campo, Caranca Caranca, y el tercer jugador se me ha olvidado. Helguera sería quizá. Y Helguera, sí, Sí, recompuso sí. con esos tres, pero fue una solución, también es un poco una solución que utilizó Alonso cuando llega al Bayer Leverkusen, que se estaba jugando a no descender, recurre a armar la defensa con tres centrales para darle seguridad al Mm. equipo. Bueno, pues por ahí yo creo que sí que si el Madrid empieza a jugar con tres centrales habrá una conversación táctica. Hay que despejar la duda de cómo de matrimoniado está Xabi Alonso con este sistema, porque ya hemos visto a Antonio Conte que, bueno, al final en Nápoles ha terminado no recurriendo a los tres centrales que parecían como su sello de identidad. Y luego quiero ver si las bandas terminan, o el juego de los carrileros terminan sacando de las bandas a Vinicius, a Mbappé o a Rodrigo, si es que Rodrigo continúa, porque en el Bayer Leverkusen sabíamos quiénes eran los carrileros, Frimpong y Grimaldo, pero esos carrileros, claro, abarcaban tanta banda que al final no había extremos en el Leverkusen ni jugadores de banda de por sí. Entonces quiero saber cómo se redefine también el rol de Mbappé y sobre todo de Vinicius en el Real Madrid, porque estaba mirando las estadísticas de la Bundesliga y esta temporada el Bayer Leverkusen no solo ha centrado muchísimo, sino que entre los cuatro mayores centradores de toda la Bundesliga, o jugadores que más centros ponen, había dos del Bayer Leverkusen. Si el Madrid va a tener ese estilo con Xabi Alonso, que difícil va a ser que Ferland Mendy pueda hacerlo de Grimaldo, pero si va a tener ese estilo, pues Vinicius va a tener que abandonar la banda. Y ahí, bueno, pues no hay sitio para jugar con Mbappé y Vinicius por el centro. Vamos a ver cómo lo hace el Real Madrid en ese aspecto. No, y en otro aspecto que es importante, Álvaro, la presión sin balón de los equipos de Xabi Alonso, sobre todo el Bayer Leverkusen. ¿Ustedes creen que sí pondrá en práctica nuevamente esa presión sin balón, pero ahora en el flamante Real Madrid? Escuchemos lo que dice él precisamente de este aspecto del juego. A mí lo que me gusta es que sepamos elegir los momentos. Sí que con una idea
de saber cómo hacerla, de tener una organización, de tener un control desde que tenemos el balón hasta que no tenemos el balón y que sepamos qué hacer, ¿no? Pero sí que hoy en día tienes que saber manejar diferentes contextos, buscar la presión alta cuando es necesario, replegar cuando es necesario, pero sí que la idea de un juego ambicioso, de un juego activo, no un juego proactivo que busque llevar la iniciativa. Tenemos jugadores para ello, estoy convencido. Hemos escuchado aquí una cosa interesante, yo creo, él se habla de cómo quiere que su equipo defienda sin balón, pero en el corte anterior, que cuando le preguntaba los sistemas, Xavi Alonso, como un entrenador inteligente que es, hablaba de un equipo flexible. Esto supone lo que habéis hablado, ¿no? De que el sistema, a lo mejor él no tiene claro si va a ser un 3-4-3, un 3-5-2, un 4-3-3, 4-4-2. No se quiere, en esa primera presentación que hace con el Madrid, habla de equipo flexible, ya por ahí se cubre y todo lo que venga después le va a cubrir en esa declaración. Y el estilo de presión. Los últimos años al Madrid le ha funcionado, decía Ancelotti, el bloque medio, bloque bajo y salir en transiciones. En el Bayer Leverkusen es más sencillo, de alguna manera, decirle a ciertos jugadores que presionen arriba, que vayan a robar y que ese esfuerzo lo hagan durante 90 minutos. O en este Barcelona que hemos visto de Flick. Tengo esa duda por ahí, ¿no? Si Xavi Alonso, seguramente a lo mejor sí, porque viene de un año en el Madrid que no ha sido bueno, pero pedirle a los jugadores, a Vinicius, Mbappé, ir arriba, presionar, mantener esa presión durante 90 minutos, porque no vale hacerlo un tramo de partido y luego desaparecer, que es lo que también le ha pasado al Madrid esta última temporada. Era un poco de equipo laguna, a veces iba arriba, a veces se quedaba abajo y al final no terminaba de saber qué estaba haciendo sin balón. Entonces yo quiero ver si lo primero yo creo que va a ser una cuestión de convencimiento, si va a ser presionar arriba, convencer a esos jugadores que hagan ese trabajo sin balón y luego todo lo que hay detrás, porque la presión no solo son los que están arriba, sino todo el bloque tiene que adelantarse, ganar metros hacia adelante y eso obliga a un trabajo táctico que, por ejemplo, a lo mejor con las pretemporadas actuales no da tiempo a trabajar todavía y consolidarlo en tan poco tiempo. Ver a Mbappé y a Vinicius presionando arriba, siguiendo al rival para no dejarlo salir con la esférica. ¿Ustedes lo creen así? Sí, 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 es posible, ¿no? No lo hizo en su día Messi, no lo hizo Neymar. Al final es más de organización, no de decir, la presión o la fase defensiva es conjunta. Si hay una presión o unos comportamientos más individuales, pero en función de esos individuales se tiene que construir lo colectivo. ¿Se puede o no se puede? Yo es que no soy partidario de tener. Ahora la moda es eso, presionar alto. Bueno, dependiendo de los jugadores que uno tenga, porque si le estoy restando los espacios a los jugadores más rápidos, ¿de qué me sirve que Mbappé robe la pelota en la zona de inicio si no tiene espacios y hay mucha acumulación de jugadores, ¿no? Por eso lo del bloque medio que decía Héctor de Ancelotti, ¿no? Claro, ahí tengo espacios, robo y transito. Es cuestión más de ir a analizar un poco más de con quién juego y qué modelo de juego tengo yo, en función de si tengo carrileros o no los tengo. Si tengo carrileros, puedo presionar más alto. Si no los tengo, voy a un bloque más medio. Si tengo unos pivotes o juego con doble pivote, pues ya me cuesta más ir a bloque alto. Si tengo doble pivote ya tengo la duda esa de quién va, cuándo va. Ahí vamos, en lo que decía Álvaro, ¿no? Que ahora vamos a entrar en tertulias más de sistemas, porque los comportamientos de manera colectiva ya son más complicados de Mbappé o Vinicius, que de por sí, si van a lo individual, son jugadores más de fase defensiva que de transición defensiva, que ahí es donde más les cuesta, de cuando tienen una pérdida que se desconectan. En fase defensiva sí tienen unos 10-15 metros donde sí son un poco más intensos, a partir de ahí es cuando se desconectan. Entonces, ¿cómo gestionar ese momento? Si voy alto, voy medio o en la transición. Bueno, yo sí que creo que estamos ante Xabi Alonso y estamos ante una persona que se nota que tiene una inteligencia emocional importante. Y en esa inteligencia emocional creo que va a estar la capacidad que él tenga para convencer.
Y en ese convencimiento sí que creo que va a ser capaz de decirle a este tipo de estos jugadores que hemos nombrado, que sabemos que les cuesta mucho más, bueno, el presionar, el perseguir el balón en vez de tener el balón, sí que creo que les va a convencer. Y también aludo a lo que he dicho anteriormente. Sí que creo que esa inteligencia le va a hacer ver rápidamente a Xabi Alonso si ese convencimiento es fructífero o si ese convencimiento no es tan fructífero y tiene que, por así decirlo, esperar un poco en tres cuartos. Por lo tanto, sea más arriba o más abajo, sea un bloque alto, un bloque medio, sí que creo que Xabi Alonso va a tener esa capacidad para llevar a cabo lo que él quiera. Yo añado que creo que tiene el margen para obrar como a él le apetezca, que eso es muy importante porque tiene el favor de la prensa, por el momento es, si no una leyenda del Madrid, una cuasi leyenda del Madrid, y si tiene que tomar alguna decisión impopular o decir algo que no guste dentro del vestuario en rueda de prensa, ahora tiene esa licencia, ahora tiene ese margen, es su momento. Entonces, sin señalar tampoco a un jugador en concreto por no presionar, pero si por lo que sea no le gusta el tipo de presión que su equipo hace, vamos, está en una disposición perfecta para tomar decisiones incómodas y para dar un aviso a la plantilla. Después de perder 6 partidos o perder todos los títulos en el mes de marzo, no puedes hacer eso, pero ahora sí, ahora sí. Xabi Alonso goza del favor de la prensa y del presidente, supongo. Sí, yo creo que hay otra cosa importante. Esto lo hablaba con un entrenador importante que llegaba a un equipo importante, pero, bueno, no pero, sino que había ganado mucho el año anterior, ¿no? Y este entrenador llegaba a este equipo y me decía, Héctor, dice, yo llego a este equipo y tienes que convencer a los jugadores que vienen de ganarlo todo, de que sigan corriendo, de que sigan entrenando, de que sigan... Y eso es muy difícil. Sobre todo este primer tramo, mitad de temporada que va de agosto a febrero, en el que estás compitiendo por los títulos, pero no de manera directa, es decir, no son eliminatorias. Y eso le costaba mucho al entrenador. Y lo que decía Álvaro, Xabi Alonso llega bueno, llega con todo el favor de la prensa, con el favor de la dirección del club, y sobre todo con un Madrid necesitado. O sea, el Madrid necesita ganar después de un año malo y es más fácil así, entre comillas, es más fácil convencer al jugador que si tienes que correr, a lo mejor no todos los partidos contra todos los rivales, pero si estás jugando un cuarto de Champions League, tienes que correr, van a correr. Es más fácil porque bueno, en situaciones de necesidad el mensaje se capta mejor. Como decía este entrenador, tú cuando llegas a un equipo que lo ha ganado todo, seguir convenciendo a los jugadores de que sigan haciendo lo mismo es complicado y es entendible. Hablaba Carlos de sistemas, sistemas, ya proponía este tema. Escuchemos lo que dice Xabi Alonso de los sistemas. Claro que tengo una idea de cómo queremos jugar, pero esa foto fija del sistema a veces puede cambiar, a veces puede ser más dinámico, pero sí que quiero que el equipo transmita emoción, transmita energía, que queramos jugar de una manera ambiciosa y que conecte, ¿no?, con la gente, ¿no? Esa simbiosis que buscamos va a ser fundamental para que esta etapa empiece bien. Con 4, con 3, ya lo iremos viendo. Tenemos buenos jugadores que lo interpretaremos bien y lo trabajaremos. Yo creo que eso es lo que me gusta también, estar en entrenamiento con ellos, estar en el día a día, tener esa proximidad con ellos para mejorar lo que he dicho antes, el potencial de cada uno, sacar lo mejor de uno para luego encajar las piezas, hacer equipo. Entonces empiezo por ti, Carlos. ¿Cómo ves los sistemas? ¿Cómo ves estos dibujos, estos planteamientos iniciales de Xabi Alonso en este Real Madrid? Bueno, si nos vamos al histórico, pues bueno, él partirá, o entendemos que partirá con el 3-4-3. A partir de ahí, bueno, a ver qué jugadores llegan, si le llegan carrileros, si tiene carrileros es una opción esta, y el 5-3-2 con dos puntas. Ahora bien, el 3-4-3 necesita un media punta tipo Fire With, ¿no? Ese no le tiene. Y Bellingham no es ese tipo de jugador. Si nos vamos al 1-5-3-2, ahí ya sí, porque puede tener a dos puntas, como son Vinicius y Mbappé, y un llegador. Bueno, ahora tiramos de histórico de club. El Madrid, como bien habéis dicho, ha sido puntual el jugar con tres centrales o línea de cuatro con un falso lateral izquierdo, que por momentos sí se ha utilizado. Y el 4-3-3
es bastante factible con la idea que tiene él. Y en el 4-3-3 sí podemos meter a todos, prácticamente a todos. Ahora bien, en el 4-3-3 el problema viene en quién es el pivote y quiénes son los dos centrales. Y bueno, algún sistema más. No sé si el 4-4-2, yo creo que no, porque no es el sistema que ha utilizado en todos los clubes donde ha estado, y es un sistema donde a Ancelotti sí le funcionó hace 2 temporadas, pero es un sistema muy clásico y muy, no sé, no muy buen visto por la prensa madrileña, vaya. Sí, yo quiero hacer un apunte aquí, si me permitís. No, Xavi Alonso ha hablado de flexibilidad, así que bueno, es difícil ahora saber qué sistema, o a lo mejor puede utilizar dos, pero bueno, hay un apunte importante, yo creo que es Carvajal, cómo va a volver y cómo va a utilizar Carvajal a Alexander Arnold, porque Alexander Arnold no viene al Madrid a ser un jugador de recambio. Pero también hay que tener en cuenta, yo creo que los sistemas pueden variar y eso también ha sido algo que el Madrid no ha tenido esta última temporada, es fondo de armario, tener jugadores de nivel alto que te permitan dar entrada durante el segundo tiempo, durante un momento del partido y te den un salto de calidad o te permitan tener ese nivel de calidad alto o variar ese sistema. Entonces, yo creo que el propio Xavi Alonso ha dicho flexibilidad. Yo creo que no vamos a ver un solo único dibujo, sino que va a cambiar en función del partido, de los rivales y de las necesidades del momento. Sí, yo pienso como tú, Héctor. Además, es que él mismo lo ha dicho. Esa flexibilidad, al utilizar esa palabra es porque no quiere cerrarse a un sistema, a tres centrales, a cuatro defensas. Y entonces ahí vamos a ver esa capacidad que va a tener Xavi Alonso, que también lo ha dicho antes muy bien Álvaro. Vamos a tener muchos momentos para hablar de la riqueza táctica del Real Madrid, porque yo creo que justo al hablar de esa flexibilidad, lo que te está queriendo decir Xabi Alonso es que o bien tiene que ver de primera mano los jugadores, esos comportamientos en los entrenamientos para decidirse por un sistema u otro, pero a la vez, y esto complementario, que ese sistema puede ir variando. Puede jugar con tres centrales, la semana siguiente jugar en Champions con cuatro defensores, la siguiente semana jugar en 4-4-2. O sea, que yo creo que él va a ir utilizando un sistema, ese sistema lo va a evolucionar, porque al final no es lo mismo esta primera fase ahora de Mundial de Clubes con muy poca preparación, con cómo estará el Real Madrid en el mes de marzo 2026 cuando empiecen los cuartos de final de la Champions League. Entonces, vamos a ir viendo esa evolución, vamos a ir viendo ese recorrido que tiene. Y la palabra clave, vuelvo a repetirlo por última vez, es esa flexibilidad que el propio Xabi Alonso ha transmitido que va a tener en cuanto a sistema. Una pregunta para los entrenadores. Esto me interesa bastante porque cuando algún entrenador de estos buenos que ha ganado en otras ligas muchas cosas llega a la Premier, se suele hablar de que la Premier se juega distinto, de que el juego es más rápido y de que hay que controlar el second ball, ¿no? Los segundos balones. Cuando hablamos de la Bundesliga, tenemos en mente que es una liga de transiciones fugaces. Cuando se viene a la liga, ¿por qué no se inicia esa conversación? ¿Será porque no hay un estilo definido a lo largo y ancho de los 20 equipos? ¿Por qué no se dice este entrenador se tiene que adaptar a la liga y a esta característica propia de esta liga que es lo que la define? Yo te diría que la liga se caracteriza en función del equipo. Es decir, la liga española, cuando va fuera, todo el mundo nos tacha de demasiada posesión, ¿no? Ujú, Pero no es lo mismo que fiches por el Mallorca, por el Rayo Vallecano, que por el Madrid. Entonces, todos tenemos la posesión, sí, pero no es lo mismo, porque incluso el Madrid en muchas etapas de la temporada ha tenido menos posesión incluso que el Villarreal o que el Betis. ujú, Entonces, yo te diría que tenemos mucho debate, pero no como en Inglaterra. En Inglaterra, no, yo creo que ahora mismo en Inglaterra o en los últimos 5, 6, 7 años de Guardiola y demás, ¿no? Que ya cambiaron el second ball por la transición y ahora ujú. bueno, hemos cambiado. Nosotros no. Nosotros el 1-4-3-3 lo tenemos ya innato desde hace ni se sabe y en Inglaterra el 4-4-2 era hasta hace muy poco.
Entonces sí te diría que aquí tenemos el debate de cómo va a ser esos comportamientos de posesión y en Inglaterra es más de liga, aquí es más de equipo. Lo matizaría ahí. Yo pienso igual, lo que pasa es que aparte bueno, de esa evolución táctica que sí que ha tenido en los últimos años, por poner el ejemplo de Inglaterra con la llegada de Guardiola y esa evolución táctica que es clara y evidente, en España yo es que creo que hay mucha riqueza táctica, entonces hay diferentes estilos de juego y diferentes maneras de afrontar los partidos tácticamente y por eso creo que pues, es la razón por la que cuando llega un entrenador no se habla de, oye, ¿cómo se va a adaptar a la Liga Española? Porque hay muchas maneras de adaptarse. Entonces, por ahí creo que va en esa llegada de Xabi Alonso, que bueno, que recordemos que Xabi Alonso lleva en Alemania poquito tiempo, que anteriormente estuvo en la segunda división de España, en Primera Federación de España, sigue en la Liga Española, por lo tanto yo sí que creo que esa adaptación para él va a ser relativamente fácil. También yo creo que hay un punto importante, que es que no vienen los entrenadores españoles en la Liga Española, no vienen tantos entrenadores de fuera como en la Premier. Entonces, esa palabra adaptación no existe porque casi todos ya han estado antes en equipos españoles y ocurre con Xavi Alonso. No necesita un proceso de adaptación a la Liga Española porque la conoce como jugador. Y yo estoy de acuerdo con Cristian. Yo creo que la riqueza táctica te la da el entrenador. Es decir, cada entrenador tiene un estilo, pero si hay un nexo común ahora y en los últimos años en el fútbol español que no es tan utilizado, a lo mejor como en Inglaterra, pero los equipos que ganan son equipos verticales de transiciones como el Barcelona este último año, como el Madrid de Ancelotti el anterior, como el Atlético de Madrid de Simeone cuando ganó la Liga. O sea, hay una riqueza táctica, diferentes estilos, pero si quieres ganar en la Liga Española, tienes que correr igual, tienes que ser un equipo vertical y eso es lo que funciona en el fútbol de ahora, más el control con físico. Aquí todavía se mantiene esa idea de tener más la posesión de balón. Y yo creo que también es eso, ¿no? En resumen, de que no hay tanto entrenador de fuera, entonces no se habla tanto de la palabra adaptación porque casi todos han estado aquí ya antes. Yo te diría algo más, por profundizar, ¿eh? A mí, con la llegada de Flick, es el que en los últimos años más me ha sorprendido porque sí que ha hecho un cambio táctico en un club donde veníamos de posesión, 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 y ahora dice, no, no, hay posesión, pero hay verticalidad. Y eso en un Madrid, por ejemplo, ahora sería a la inversa. Vienen de la verticalidad y ahora lo mismo hay que calmar el juego y decir, ahora vamos hacia la posesión. Y aquí en España es muy complicado hacer muchos cambios tácticos. Te diría que el Atlético de Madrid, el Barça de su día de la presión tras pérdida, pero en Inglaterra eso es que ya viene de serie. Lo defensivo ya es repliegue y set pieces, ¿no? Y aquí quizás donde más tenemos que avanzar es en el repliegue y en el balón parado. Yo no hablo, y yo con esto termino. Yo creo que estaremos más cerca ahí de Xavi Alonso Real Madrid, más cerca de lo que se ha visto Flick en el Barcelona, de un fútbol vertical y rápido, que de ese juego de posesión. Y es lo único que me mojo. De sistemas ahora mismo no me voy a mojar con un número. No me juego la quiniela ni un boleto de lotería, un 4-4-2, 3-4-3. Ahora mismo esto no. Pero yo creo que sí, tengo la intuición de que vamos a ver un Real Madrid parecido al Barcelona de Flick, de veloz, contragolpe, muy físico, muy ordenado. Yo creo que viendo al Nápoles ganar la liga con 4 atrás, yo ya no pongo la mano en el fuego por nada. Yo habría dicho que Conte iba a jugar con 3 centrales toda su vida. Después de que en el Chelsea, en las primeras 8 o 10 jornadas, le fue fatal con 4 atrás, cambió a la defensa de tres, que era la que le gustaba realmente, y de ahí no se salió hasta este año. Entonces yo ahí ya no pongo la mano en el fuego porque un entrenador va a estar cerrado a un sistema en la vida, no me apostaría ni un duro. Fascinante también, fascinante ver todo este mundo que estará recibiendo Xavi Alonso. ¿Cómo esperan nuestros entrenadores, nuestros especialistas que este hombre en su regreso a casa empiece a manejar uno de los clubes más emblemáticos de todo el planeta? Muchísimas gracias a Carlos Luengo, a Cristian Moya, nuestros entrenadores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Luis Fernando, un abrazo. Héctor Álvaro, también, muchísimas gracias. Estaremos con la lupa puesta en Xavi Alonso en esta temporada. Adiós, cuidaos. Gracias a todos. Veremos a ver. Me imagino a Xavi Alonso escuchando este podcast. Que se le pasará por la cabeza. Pero ha sido un placer, como siempre, tratar de adivinar cómo puede ser el futuro de Xavi Alonso en el Madrid. Y antes de retirarnos, déjeme agradecerle a todos los que nos visitan
jornada tras jornada, semana tras semana, en nuestro sitio de internet, en nuestro canal de YouTube y también todos los que escuchan Táctica y Sistemas en bancos de podcast como Spotify. Muchísimas gracias, les habló Luis Fernando Restrepo. Hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.